Gracias por su preferencia y acompañarnos en este momento en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. El miércoles 18 de mayo haremos un análisis de la situación sociopolítica del país a 2 años de gobierno. Ya está con nosotros José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA. Padre Chema, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de verte, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mediodía, Padre Tojeira. Les ofrezco rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a platicar en esta oportunidad con José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA. En los próximos días iniciará a nivel mediático los balances de las actividades realizadas por la administración de Salvador Sánchez Serén al frente del órgano ejecutivo. En este caso, esta mediodía, de momento no nos interesa centrarnos específicamente en las actividades de 2 años de gobierno. Más bien, lo que nos interesa es analizar el entorno sociopolítico que caracteriza el desempeño gubernamental en estos 2 años. Y resaltan varios temas de ese escenario sociopolítico: las condiciones de seguridad y violencia, economía, finanzas públicas, pensiones, salarios mínimos, entre otros asuntos. Entonces, el análisis de ese entorno sociopolítico nos lo brindará en esta oportunidad José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA. Entonces, iniciando la entrevista, Padre Tojeira, ¿cómo caracterizaría usted el entorno sociopolítico de nuestro país en este momento, en esta coyuntura del año 2016? Bueno, en esta coyuntura yo creo que se ha marcado demasiado en los últimos meses el enfrentamiento y la falta de diálogo entre los políticos a la hora de analizar los problemas más graves del país. Hay acuerdo en el lenguaje duro, hay acuerdo en algunas medidas que endurecen, pero no hay acuerdo, por ejemplo, en temas de prevención. No hay acuerdo en tener una mayor autocrítica de las cosas que se están haciendo. Yo creo que esa polarización es uno de los elementos que ha marcado la coyuntura, yo diría que del último año incluso, ¿verdad? Y me parece peligroso para un país polarizado, es un país que avanza dificultosamente, ¿verdad? Y donde para avanzar hay que hacer demasiadas concesiones a un sector o a otro. Eso no ayuda a la buena gobernanza del país. Ese es un factor. Otro factor que está presente en la coyuntura de un modo permanente es el tema de la violencia, que ya hemos mencionado, es decir, la polarización existente en lo que respecta a la prevención. Yo creo que en el tema de la violencia no se ha entrado a fondo. Las causas estructurales apenas se mencionan y se excita a analizar la violencia de un modo agresivo. El lenguaje imperante es un lenguaje muy duro. Es cierto que la violencia es dura, pero no se combate la violencia ni con gritos, ni con amenazas, ni con decir destruyan a esos perros, ni con negarse a cualquier solución dialogada. Yo creo que ahí hay de nuevo pues, un problema no tanto en la percepción de la violencia, que esa se ve a cada rato y nos aflige a todos, sino que hay un error grande sobre el ambiente que se debe crear para superar la violencia. Una cultura de paz no se construye insultando, ni pidiendo manos duras, ni llamando ratas a la gente, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema que creo yo que dificulta la solución del problema de la violencia, que está, como decía, omnipresente, presente por todas partes. Creo que también hay una coyuntura económica muy difícil, ahí la polarización, a pesar de que ahora por lo menos se están hablando y no se están insultando la empresa privada y el gobierno, pero hay temas difíciles de percepción de por dónde puede avanzar el país. Las necesidades son crecientes y han seguido creciendo. Cuando hablamos del plan El Salvador Educado, que se va a presentar pronto, se habla de una necesidad de 12.000 millones de dólares en 10 años. Cuanto más dejemos pasar el tiempo, más caro van a ser los siguientes 10 años, ¿entienden? Es decir, no se trata de los 20 años de arena. Ahora podríamos decir que el costo de poner una educación al día, tal y como vamos, va a ser cada día más. Es los 20 años de arena más los 7 años del FMLN, los que tenemos que saltar, ¿verdad?
y los que tenemos que superar en lo que es la organización de una educación de calidad y lo que es también un proyecto de cubrir los costos de una educación de calidad y universal al mismo tiempo, porque todo el mundo tiene derecho a la educación. Entonces, cada vez ese desafío va a ser más caro y cada vez además va a ser más desafiante porque nos vamos a ir quedando atrás en el desarrollo de los pueblos. Entonces, yo creo que esa falta de diálogo sobre los costos del desarrollo es de nuevo uno de los temas que influyen en la polarización y en los que da la impresión que no se tienen ni siquiera, aunque de parte del gobierno hay algunos proyectos, pero ni siquiera se tienen como acuerdos básicos de por dónde se puede caminar y por dónde se pueden caminar juntos, ¿verdad? Yo creo que eso no existe. Si le pregunta a uno, por ejemplo, a algunas personas, ¿es necesario mantener en la escuela a los niños desde los 3 años, en kinder, etcétera? Yo creo que hay gente primero que le da lo mismo, otra que no le interesa el tema, otra que dice que es muy caro, ¿verdad? Si el Estado tiene que cargar con eso, y otros que pensamos que es indispensable para favorecer el desarrollo intelectual de los niños e indispensable también para favorecer un desarrollo justo en El Salvador que dé oportunidades realmente a todos. Ha mencionado en su intervención anterior, padre, la palabra problemas. Y en eso quiero hacerle esta pregunta. ¿Considera usted que los políticos, los funcionarios, los gobernantes están teniendo el mismo lenguaje para entender esos problemas? Bueno, quizás hay una pregunta previa. Si ellos conciben cuáles son los problemas sustanciales, si es violencia, si es inseguridad, si es la falta de desarrollo, ¿considera usted que están en el mismo lenguaje o es una manera dispersa de ver los problemas que se entienden o que se vislumbran en nuestro país? El lenguaje de los políticos suele ser muy parecido porque es bastante limitado el lenguaje de ellos, ¿verdad? Es decir, no son gente de mucho pensamiento con frecuencia, ¿verdad? No digo que no haya nadie que piense un poco, pero generalmente se atienen a pensamientos muy reducidos y especialmente a intereses. Es decir, el lenguaje puede ser a veces común, todos quieren mucho desarrollo para el país, todos quieren que estemos en la vanguardia del desarrollo en el mundo, todos quieren que el país sea un país muy educado, pero a la hora de manejar intereses es donde la separación es muy radical y muy brutal, diría yo, ¿verdad? Es decir, cada partido tiene sus intereses y yo creo que algunos están muy dominados por intereses económicos sumamente egoístas y sumamente particulares, digamos. Entonces, bueno, ese es un problema fuerte que está ahí, ¿verdad? Presente. Más allá del lenguaje, yo insistiría en los intereses, ¿verdad? Es decir, que están detrás del lenguaje, porque el lenguaje aparece que usted quiere que los niños estén bien educados. Todos, sí, estamos en un desastre, hay que mejorar la educación. Cuando dice, bueno, y si eso cuesta, en vez de los 900 millones de dólares que tenemos en el presupuesto, eso cuesta 2.000 millones de dólares, y dicen, están locos, pero eso es un derroche, eso es no sé qué. Ya viene el debate posterior que es, bueno, muchas veces mucho más confrontativo, no de decir, bueno, analicemos bien los costos, auditémoslos bien, veamos de dónde lo podemos sacar. Hay temas, el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Una de las cosas que ha recomendado recientemente a El Salvador es que baje algunos gastos, pero para invertirlos en temas más necesarios y que pongan el impuesto predial de una vez. Eso del impuesto predial los periódicos no lo mencionan, ¿verdad? Y los políticos ni siquiera lo han mencionado, algunos a lo mejor porque ven que tienen dificultades para imponerlo y no quieren aparecer en un proyecto que fracasa, y otros porque ciertamente no les interesa que se ponga el impuesto predial. Más bien que hablar de lenguaje, entonces, padre de Tojeira, usted sugiere, vamos a ver los intereses. Y en estos temas, por ejemplo, salud, educación, considera que pueden llegar a acuerdos esos intereses, porque hay una lógica, por ejemplo, en el tema de salud, entre la gratuidad y brindar acceso a la salud a todos los ciudadanos de este país. Pero por otro lado, hay una lógica más mercantil, que el que tiene dinero puede tener acceso a ciertos servicios de salud. Ahora, la salud es un derecho básico de todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, la salud no se le puede negar a nadie. En general,
lo que se suele decir aquí es que la salud está casi cubierta del todo, pero está cubierta con una gran desigualdad. Eso es evidente. Incluso en el sector público hay 4 o 5 niveles, sino 4 niveles distintos, creo yo, ¿verdad? Es decir, el nivel de la salud pública de los militares, de los maestros, de los trabajadores formales y la del 75% de la población que se mueve en la informalidad o en el trabajo del hogar, etcétera, ¿verdad? Evidentemente que haya 4 niveles con presupuestos distintos por persona, ¿verdad? Es decir, con una inversión por persona muy desigual, uno dice, bueno, y luego está la salud privada. Hace 9 años ya, sí, 8 años. Hace 8 años el PNUD hizo un trabajo, una investigación sobre el trabajo humano y decía que la mitad de los costos de la salud a nivel nacional, contando todo, público y privado, en el total de los costos, la salud privada ocupaba el 50%, la mitad, ¿verdad? Pero que a la salud privada, para todos los casos, ¿verdad? Desde una operación delicada a corazón abierto, vamos a poner por caso, desde una gripe hasta una operación abierta, los que iban solo a la salud privada eran nada más el 1% de la población. No sé si habrá mejorado ese porcentaje, pero es un estudio técnicamente muy bien hecho y dice uno, bueno, salud privada para el 1%, ¿verdad? En su totalidad, digamos. Otro tipo de salud para los que tienen algunos medios, ¿verdad? Y otro tipo de salud para los que no tienen ningún medio. Miren, hay que equilibrar eso, ciertamente. Tenemos que hacer una pausa, Padre Tojeira, pero en el siguiente bloque me gustaría enfatizar 2 temas. Uno que yo sé que ha sido de su agenda particular en sus escritos y artículos de opinión, que es el salario mínimo, y otro que es en el tema de educación, particularmente educación superior, que sé que también es un tema que usted le lleva seguimiento y me gustaría tener su apreciación sobre este tema. Me acompaña José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA, y estamos haciendo un análisis de la situación sociopolítica en el país a 2 años de gobierno. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión de este miércoles 18 de mayo. Nos acompaña José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA, y estamos haciendo un análisis de la situación sociopolítica en el país a 2 años de gobierno. No hemos hecho el énfasis necesariamente de balance de acciones gubernamentales, eso lo haremos seguramente en los próximos días, pero sí queremos hacer el énfasis en el entorno sociopolítico, qué está pasando en la realidad de nuestro país que nos permita concebir cómo ha trabajado el gobierno o qué elementos requiere mayor intervención estatal. En ese caso, Padre Tojeira, uno de los temas que ha sido apuesta gubernamental en materia laboral y en materia económica es un aumento al salario mínimo, pero como vemos las cosas es que esto está bloqueado. La postura de la empresa privada pues ha sido bastante radical en no continuar el proceso de negociación, aunque hace poco se ha tenido una reunión entre el presidente de la República y la cúpula de la ANEP. Me imagino que tal vez ese es uno de los puntos, ¿no?, para suavizar las relaciones entre ellos, pero me gustaría tener su análisis sobre esto, ¿no? ¿Considera que está bloqueado el debate de momento sobre el salario mínimo? ¿Qué está pasando? Bloqueado no sé, pero que va muy lento creo que es evidente, lo vemos todos, ¿verdad? La propuesta del gobierno creo que es una propuesta en una buena dirección, aunque no sea la gran propuesta, pero es en una buena dirección y eso es importante. Tal vez el país no puede avanzar a una velocidad extraordinaria, pero eliminar los 10 salarios mínimos existentes, reducirlos y equilibrar la diferencia injusta, insultante que hay entre el salario mínimo del campo y el salario mínimo de la ciudad, yo creo que también es fundamental. Entonces ellos, para eliminar todo ese tipo de injusticia fuerte, insultante, despreciativa del pobre, porque desprecian al pobre dándole una miseria de salario, ¿verdad? Pues han pasado a proponer un salario mínimo de 250 en el campo y de 300 en la ciudad, teniendo en cuenta que en el campo hay salarios estipulados por ley al menos, ¿verdad?, hasta de 103 o 104 dólares
el salario mínimo de la zafra es 109.20, el agropecuario en general 119, el de café 129. Bueno, son salarios que la ley refleja y que son mínimos, pero mínimos insultantes para los derechos del trabajador. Esos salarios por 8 horas diarias de trabajo, ¿verdad? Y además sin los beneficios que tienen en la ciudad, es decir, pues no se pueden afiliar al seguro social, etcétera, etcétera. Con lo cual incluso decimos que es un salario mucho menor a la mitad del que se recibe en la ciudad si contabilizamos una buena atención o una mejor atención de salud en un centro público para unos y otra inferior para otros. Entonces, digamos, va en buena dirección la propuesta del gobierno. Yo creo que la respuesta de la empresa privada es demasiado simple porque dicen, no, el país no tiene capacidad. Y uno dice, bueno, ¿cómo que no tiene capacidad? Honduras tiene un salario mínimo mayor que el de El Salvador. Honduras tiene un PIB inferior al nuestro, tiene una renta per cápita inferior a la nuestra. En algunos de los lugares industriales, por ejemplo, San Pedro Sula, tiene unos índices de violencia superiores a los de nuestro país. Y entonces dice uno, bueno, ¿cuál es el problema? Tienen más violencia, tienen que invertir más en seguridad y costos de seguridad. Tienen también, bueno, menos renta per cápita y pueden pagar un salario mayor. Porque aquí no. Es decir, bueno, son tan inútiles los empresarios de aquí que son muy inferiores a los de Honduras. ¿Cuál es la razón, verdad? Podríamos incorporar, Padre Tojera, lo que dijo usted en su primera intervención, en el bloque anterior, la lectura de los intereses, o sea, la pugna por intereses, y eso cómo ha obstaculizado llegar a una decisión que entiendo que al gobierno le interesa mucho que su propuesta pues, pueda ser aprobada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es evidente que hay intereses. Y dice, miren, generalmente muchas de las empresas aquí están calculando los costos del trabajo en un 16% de los costos generales, ¿verdad? Eso a mí me parece injusto fundamentalmente, es decir, que se considera el trabajo solo como un 16% de los costos, ¿verdad? No puede ser. Es decir, el trabajo, eso lo que hace dejar el salario en un 16% de los costos equivale a tener ganancias pues probablemente superiores al 20 o el 25% sobre la inversión. Entonces, bueno, eso ahí hay que cambiarlo, ¿verdad? Es decir, no puede ser. Esa realidad es injusta y esos intereses son intereses, bueno, hablando en lenguaje religioso, Monseñor Romero diría, es que es una especie de adorar el becerro de oro, ¿verdad? La idolatría del dinero que llamaban. Pero también en términos simples y sencillamente de justicia social, es una profunda injusticia, ¿verdad? Entonces yo creo que el nivel de salario mínimo debería ser más alto, evidentemente, pero la propuesta del gobierno va hacia un salario decente. El PNUD también ha calculado que un salario decente en El Salvador, y digo decente, es un término que usa la Organización Internacional del Trabajo, a la que estamos afiliados también nosotros. La Organización Internacional del Trabajo habla de $500 aproximadamente para ser decente y el PNUD en cálculos económicos ha dicho algo parecido, más o menos. Bueno, 300 y pasar de 250 a 300 y de 109.20 o 119 a 250, bueno, es un avance hacia el salario mínimo decente, ¿verdad? Es decir, no debemos quedarnos ahí, pero sí es un avance. Y en ese sentido, siendo realistas, uno debe decir, bueno, hay que apoyar esto, ¿verdad? Es decir, no puede quedarse así. Padre Tojera, ahora me gustaría que hablemos un poco del tema de seguridad y luego pues el tiempo seguro nos permitirá un par de análisis sobre el tema de educación superior. Ahora particularmente en el tema de seguridad, estamos viendo 2 años, un gobierno que asume una presión en materia de seguridad pública por las condiciones de delincuencia, de violencia, altas tasas de homicidios. Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Ve una estrategia de reacción de gobierno lógica, racional ante lo que estamos enfrentando? Bueno, yo la impresión que tengo es que el gobierno hizo un primer intento de abundar en la prevención,
a través del diálogo en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pero después ha ido a lo pragmático. Lo pragmático es decir que en la medida en que aumentas la dureza del trato a la delincuencia, tienes un efecto de retroceso parcial de la delincuencia, pero generalmente con un aumento posterior. Me imagino yo que quieren llegar a las elecciones con un grado menor de delincuencia, porque es algo que desgasta mucho a los políticos, y entonces se meten más en la línea mano dura durante un tiempo para pues, tener réditos políticos y electorales. Esa es una impresión que tengo yo, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que volver al tema de prevención con mucha más fuerza, que una reducción temporal puede ser importante, pero no es legítimamente buena si al final repercute en un nuevo aumento más adelante. Yo no he visto que la mano dura dé soluciones permanentes en nuestro país. Llevamos 60 años con índices de homicidios de tipo epidémico, ¿verdad? Es decir, si la Organización Mundial de la Salud dice que más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes hay que tratarlo con recursos extraordinarios como epidemia, etcétera, etcétera. Llevamos 60 años con epidemia. 60 años porque es el tiempo en que se han medido. Hay un historiador que ha dicho recientemente que en tiempo del dictador Hernández Martínez llegaba a 80 o a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes también, lo que había en El Salvador. Hay datos, pero un poco aislados, pero desde hace 60 años se está midiendo el número de homicidios en el país y nunca hemos bajado de 30 por 100.000, es decir, de una triepidemia. Entonces, y ha habido manos duras en abundancia, en unos tiempos, en otros, pero la cosa sigue, sube, baja un poco. 30 homicidios por cada 100.000 habitantes es una barbaridad. Y bueno, pues ahí estamos, nos conformamos con bajar de 80, 90, en lo que estábamos, no, que ya estamos en 60, ya estamos en 40. Pero después vuelve a subir el asunto. Hay que pensar algo más serio. Padre Tojera, ¿considera usted que la lectura que se está haciendo como sociedad, es decir, la violencia comprendida de un carácter eminentemente punitivo y no ver de fondo unas raíces más de conflictos sociales, que usted ha hecho una mención, históricamente nuestro país tiene? Y creo que eso puede ser una manera de esa lógica para entender mejor lo que está pasando y eso pueda convertirse en acciones pues distintas a las que quizás estamos viendo en estos días. Sí, da la impresión que las únicas medidas en las que a nivel cultural se piensan ante los problemas de delincuencia es cárcel o muerte, una de las dos, ¿verdad? Cárcel o muerte. En el lenguaje, ¿verdad? Sí. Que los lleven a la cárcel a todos, que los metan presos, es decir, que los maten, es decir, bueno, son las dos. Y dice uno, bueno, la muerte no es constitucional en el país, que no es una solución ni constitucional, ni legal, ni mucho menos humana, ¿verdad? Y la cárcel debía ser el último recurso, no el primer recurso, ni mucho menos el único recurso. Es decir, yo creo que hay que facilitar a la gente su propio desarrollo dentro de una cultura de paz, con un salario digno, con acceso a las prestaciones que la vida moderna te da en el campo de la salud, en el campo de las pensiones, que es otro tema, en el campo de la educación, etcétera, ¿verdad? Padre Tojera, estamos casi cerca del cierre de la entrevista, pero no quiero pasar por alto hacerle la pregunta sobre el tema. Vámonos entonces, hemos hablado salario mínimo, hemos hablado de seguridad, ahora vamos a hablar un poco del tema de educación y particularmente educación superior. Hace algunas semanas el Ministerio de Educación y algunas universidades pues buscan la creación de una política de educación superior. Coméntenos un poco, padre, en qué consiste estos acercamientos entre el gobierno, entre las universidades públicas y privadas, pero también entiendo que está la AID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en este ámbito. Coméntenos cómo va esta discusión. Miren, esto ha empezado hace relativamente poco, yo creo que es algo positivo.
la política de educación superior en el país, vamos a hablar desde la guerra para acá, ha sido fatal en tiempos de la guerra, ¿verdad? Es decir, pues, matando intelectuales, destruyendo los bienes de la Universidad Nacional. Es decir, evidentemente, eso no es una política universitaria. Después se inició una ley de educación superior y una política universitaria, diríamos, más bien de tipo restrictivo. Llegó a haber aquí 80 o 90 universidades privadas y algunas eran de estas famosas universidades de garaje, ¿verdad? Universidades sin biblioteca, universidades sin patrimonio, que alquilaban cualquier lugar para funcionar, etc. Y entonces la ley fue una ley dedicada a, bueno, evaluar niveles básicos de calidad, digamos, y ir desanimando y desalentando este tipo de mundo universitario que era universidades bagatela, digamos, ¿verdad? Es universidades demasiado simples y no universidades realmente. Bueno, hemos llegado a un momento en que esa ley ya no tiene mucho sentido en el país. Es necesario un tipo de política universitaria, es decir, que promueva la investigación, que promueva la preparación, que promueva la orientación hacia las necesidades del Salvador, el acceso, etcétera, ¿verdad? El acceso también a la gente. Okay. Eso me parece como evidente, ¿verdad? Y el acuerdo del gobierno ha sido, bueno, hagamos una política primero antes de hacer una nueva ley. ¿Que es necesaria una nueva ley? Sí, pero después de una política clara y elaborada en conjunto por la gente que entiende de eso, que es la gente de las universidades, ¿verdad? Okay. A veces hay gente que quisiera hacer una ley rápido, ¿verdad? Pero miren, es decir, nuestros diputados lamentablemente no entienden mucho de política universitaria. Yo en tiempos pasados, alguna que otra vez, estuve en una comisión de educación y fui recibido en tiempo de Saca, fui recibido en una comisión de educación y uno veía bajos niveles. Había uno o dos que sí entendían la problemática universitaria, pero la mayoría no. Okay. Entonces, sí creo yo que es necesario, y me parece un buen paso de parte del gobierno, crear este grupo de debate y discusión para elaborar una política universitaria antes de lanzar una ley. Padre Tojeira, ha sido un gusto platicar con usted. Seguro nos volveremos a encontrar, Carlos, para hablar de este tema, ¿no? De educación superior. Hay mucha tela que cortar y estoy seguro que nos encontraremos en los próximos días. Mucho gusto y un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Estuvo con nosotros José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA, y estuvimos hablando un poco de la situación sociopolítica en el país a 2 años de gobierno. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Regresamos.